Sí, no, con respecto a eso, una pequeña acotación. Los dueños de la Patagonia, entre ellos los Menéndez Brown o los Menéndez Betty, eran dueños de 2 millones de hectáreas en la Patagonia, y de un lado de la frontera y del otro lado de la frontera. Y en la estancia La Anita, yo no sé si ustedes vieron la película La Patagonia Rebelde, hay que verla porque es muy ilustrativa. En La Anita fusilaron a una gran cantidad de peones. El patrón iba acompañando al oficial del ejército y decía: este no me lo mate porque es un mecánico y no tengo mecánico, a estos otros mátenlo. Estos tipos están gobernando ahora, quería decir, porque los Peña Brown y los dueños de la Anónima, que son los mismos Menéndez Betty, están gobernando ahora. Tienen 18 funcionarios que son descendientes directos de esta gente. Muy bueno, Ernesto. Porque además eran los que pagaban $1 por par de orejas de los indios. ¿Sí? Pagaban $1. Pero además son los mismos personajes que en aquella época fusilaron, son los mismos que después hicieron cada uno de los procesos políticos contrarrevolucionarios en la Argentina. Los que impidieron cualquier tipo de manifestación obrera, como eran también los dueños ingleses de los quebrachales en Villa Ocampo. ¿Conocen Villa Ocampo al norte? Todo el mundo ya habla de Villa Guillermina, pero es en Villa Ocampo donde estaban los quebrachales. Y esto todavía lo quieren reeditar con el trabajo a destajo. Y esto es muy importante saberlo, porque el trabajo a destajo también tiene que ver con la ley de reforma laboral, de ahora. El trabajo a destajo no es algo que ha pasado a la historia, es algo que están tratando de reinstalar a partir de los monotributistas, y lo podemos hablar cuando hablemos de estos temas más actuales en el último módulo. Pero el trabajo a destajo hoy existe en la uva, existe en el tabaco, existe. Miren, yo les voy a contar una anécdota de una de mis campañas electorales, que tengo unas cuantas por ser dinosaurio. Sí, las huertas bolivianas. Pero yo les voy a contar una anécdota de una campaña electoral donde llegamos a Salta y nos reunimos con la Cámara Tabacalera, y el tipo que daba la charla de la Cámara Tabacalera se empieza a entusiasmar con la charla y nos dice, como diciendo: miren lo que somos nosotros, qué generosos que somos. Dice: el tabaco es mano de obra intensiva, trabaja toda la familia. Lo decía, el tipo se iba enfervorizando. Dice, y sobre todo, y ahí fue cuando, sobre todo los chicos menores de 10 años, que vio que no tienen gastados los pulpejos, son los que mejor detectan la hoja tierna. Bueno, cuando dijo eso, era una reunión política que terminó para el diablo. Yo salté, le dije: bueno, la verdad que lo primero que habría que hacer en la Argentina es suprimir el fondo del tabaco, porque ustedes son toda una manga de hijos de su madre. Bueno, se terminó muy mal esa reunión, bueno, pero no viene al caso. Pero fíjense ustedes, el trabajo infantil direccionado a la determinación de las plantas, porque no tienen gastados los pulpejos. Y le damos de comer a la familia, cuando los chicos tendrían que estar jugando, tendrían que estar escolarizados y tendrían que estar disfrutando de su niñez. Lo hacen con los arándanos ahora, con los arándanos, mujeres y niños, porque tienen mucha más sensibilidad para recoger esa frutita sin romperla, porque si no se rompe. Entonces los chicos usan los chicos y las mujeres para hacer. O sea que todo lo que estamos diciendo tiene actualidad, por más que sea parte de la historia. En la rebelión popular de los quebrachales chacos salteños, o santafesinos, mejor dicho, porque, insisto, Villa Ocampo es todavía Santa Fe, el reclamo era por los vales, porque no se le pagaba en dinero, se pagaba en vales. Y ese vale servía solamente. Es lo mismo que yo diga: mira, che, estoy imprimiendo una moneda en el fondo de mi casa, te la voy a dar, pero tenés que ir a comprar a mi boliche donde yo te canjeo la moneda por esto. Esto es lo que sucedía y sigue sucediendo. ¿Quieren que les diga? Sigue sucediendo en algunos lugares del país. Entonces, lo que estamos planteando es que los movimientos sociales y políticos se van encadenando, porque cuando Irigoyen incorpora a estos inmigrantes que habían llegado y que tenían motivaciones
sociales y políticas, produce un gran cambio. Incorpora un sector social que estaba siendo perseguido, absolutamente perseguido. Claro, ustedes me dirán, ¿el mismo Irigoyen de la Patagonia? Sí, el mismo. Pero desde el punto de vista político, al leer la historia, este sector de trabajadores, inmigrantes, empieza a tener representación política. Cambia la ecuación. Cambia absolutamente la ecuación política en la Argentina. Vale la pena ahí hablar de algunos problemas que se van a suceder hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, el nacimiento de la izquierda en la Argentina. El nacimiento de la izquierda en la Argentina está ligado a esto que va a plantear seguramente el Turco, pero básicamente es bueno comprenderlo en su correlato también, porque lo vamos a arrastrar hasta nuestros días. El tema es que las corrientes que se generan acá son hijas de la socialdemocracia, de lo que después va a ser la socialdemocracia allá, e identifican mucho el desarrollo humano con el desarrollo, con el progreso, digamos, y quedan atrapados de este criterio. Es decir, que Marx dice que para que haya capitalismo se necesita separar tres cosas: los medios de producción, la tierra y la fuerza de trabajo. Que en tanto esas cosas no estén separadas, no hay capitalismo, por esto que decía antes, porque nadie va a trabajar para otros si se las puede arreglar por su cuenta. Esto es así. Y nadie va a dar trabajo si con lo que tiene resuelve sus cosas, y así sucesivamente. Lo que la izquierda no percibe, lo que la izquierda naciente no percibe, en buena parte de la construcción partidaria que va a ir surgiendo, es que la prédica de Sarmiento, la prédica progresista desde el punto de vista del progreso así en abstracto, lo que estaba dibujando era la expropiación de toda la mano de obra que después iba a aprovechar la burguesía para su propio desarrollo en lo frigorífico, en la construcción de los ferrocarriles, en las fábricas nacientes, en la producción agrícola que se desarrolla muy rápidamente. Para todo eso necesita despojado. Es decir, el problema es que el primer partido socialista no percibe esto, aunque se pronuncia como un partido de los trabajadores, etcétera, etcétera, se pronuncia como librecambista, digamos, y esto va a ser un sino durante toda la historia, porque esto es lo que permite que no solo las luchas obreras permiten que Palacio sea parlamentario, sino que la oligarquía, parte de la oligarquía, el diario La Nación, entienda que ese tipo de oposición es necesaria, digamos, que una defensa progresista de su librecambismo, de su seguidismo al imperialismo, etcétera, etcétera, es necesaria. Esta contradicción va a seguir y esto va a generar incluso las divisiones en el seno del movimiento obrero, porque rápidamente va a haber sectores del movimiento obrero que van a elegir otra cosa y van a ir por la vía sindical. El problema es que lo van a plantear desde un punto de vista partidario. Es decir, estas contradicciones están en el origen mismo de la historia del movimiento obrero argentino. Un sindicalismo corporativo, un progresismo liberal y sectores que tratan de tener un criterio diferente, por eso se fundó el Partido Comunista, pero que rápidamente periódicamente van a ir siendo arrastrados por una de estas dos tendencias. Lo mismo pasa en el anarquismo, es decir, va a haber un anarquismo más combativo, que es el que abraza el compañero Bayer, digamos, y hay un anarquismo que también se va a hacer amarillo, que es el anarcosindicalismo, que va a identificar todo, porque, digamos, es largo y lo vamos a ver en muchos momentos. ¿Por qué es un problema esto del corporativismo? Porque no encuentra un punto de unidad para el movimiento obrero. Cada sector es importante en sí mismo, no importa lo que pase con el otro. Inicialmente, como eran realmente sacrificados y coherentes, se jugaban la vida, pero paulatinamente cada uno va a estar en su corporación y van a terminar siendo corporaciones separadas, ¿no?
Mario, que es un chico díscolo, se me mete en el quinto módulo, que es la... Está dando, pero muy bueno, muy bueno. Sí, todo ese proceso combativo donde estaban dispuestos a dar la vida termina en el hogar obrero, que como todos sabemos terminó en un gran escándalo. Pero de cualquier manera, lo que quiero, eso lo vamos a ver muy bien, Mario, en el quinto módulo nuestro, que está pautado. Por eso yo quiero, antes de terminar estos primeros 2 puntos, ver cómo se produce entonces con Irigoyen la incorporación de las capas inmigrantes, los que después van a ser las capas medias, aquello que tiene que ver con un proceso incipiente de industrialización. Es más, a Irigoyen se conforma el antipersonalismo y el personalismo alrededor de Irigoyen. El antipersonalismo radical era el que combatía a Irigoyen. Nunca hay que preocuparse de estas cosas demasiado. Miren, si uno lo agarra al Alvear, que todo el mundo dice la alvearización del peronismo, esas cosas que a veces... Alvear fue un tipo que hizo las refinerías de YPF. Es el que industrializó el país. O sea que yo le diría que al lado de esto Alvear era el Che Guevara, más o menos. Porque, claro, era más o menos el Che Guevara. Digo porque, para que no estigmaticemos, ¿por qué? Porque al lado de Irigoyen era poco, porque Irigoyen había hecho YPF, ¿no es cierto? Pero la fábrica de aviones, el Córdoba, el desarrollo del polo industrial de Córdoba, todo eso es Alvear, que era una oligarca de aquellos. Estaba en contra del caudillismo, se codiaba con la oligarquía, estaba a mitad de camino, pero insisto que cuando se habla de la alvearización del peronismo, esto está mucho peor que la alvearización, ni siquiera estamos en el mitrismo peronista, digamos, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que este impulso de incorporación lleva a un proceso político de degradación tal, donde se expresa incluso en muchos libros, donde empieza un proceso de concientización muy fuerte alrededor de Forja, que también lo vamos a ver, Forja con Scalabrini Ortiz, con el grupo de Boedo, con el grupo de Florida, donde estaban desde el grupo de Florida Borges, estaba el sector de la oligarquía, pero que pensaban en términos nacionales. No nos olvidemos el primer Borges escribiendo El hombre en la esquina. Es decir, un Borges que todavía rescataba esa esencia criolla, que después se va al diablo. No quiero ser duro, pero deja de ver la realidad, digamos, ¿no es cierto? Y un Hart, un Marechal, todo aquello que va nutriendo, pero muchos de ellos estaban en los dos. Roberto Halvi iba a la Florida, iba a Boedo, iba a los dos lados, porque ahí se nutría. Esto y se nutría además, claro, no iban a Forja, porque Forja era el motor político de la resistencia radical. Era la resistencia radical. Como si hoy expresásemos la resistencia peronista, era la resistencia radical. Y expresa aquello que es la contradicción principal hasta hoy, que es patria o colonia. Esa contradicción principal la expresa con toda... Ustedes agarren cualquier documento de Forja y van a encontrar... queremos ser un país libre, somos un país dependiente, una cosa por el patria o colonia, que la sintetiza después el peronismo en patria o colonia. O sea que se va conformando, pero además estos intelectuales, como Jauretche, toman las armas e intentan tomar el poder en Paso de los Libres. No eran tipos que escribían y decían, bueno, escribimos... No, le ponían el cuerpo, va preso, va con su Mauser ahí a Paso de los Libres, no lo matan de casualidad. Este era Jauretche, era Scalabrini Ortiz, era D'Alessandro, era todos estos hombres maravillosos que después era Homero Mansi, el amigo eterno de toda la vida de Ramón Carrillo, ¿sí? Criados juntos en Añatuya, en Santiago del Estero, y que transitan toda su vida prácticamente juntos, y que le inyecta, obviamente, después cuando nos enteramos de esta amistad, sabemos de dónde viene el compromiso que pueda tener Ramón Carrillo en su momento, que no sabemos, porque venía de Hamburgo el tipo, no venía, había medalla de oro, viene de Hamburgo, venía prácticamente como Correa cuando vino de Harvard para gobernar Ecuador, no sabía para qué lado iba a salir, y sin embargo, y sí, claro, viene de Harvard. Es economista y se hace cargo de Ecuador y el tipo se manda una revolución y bueno, con el negro Carrillo pasa algo similar, de venir de Hamburgo, de ser un tipo de neurociencia, un tipo de estar para el premio Nobel,
empieza a poner la patria sanitaria en marcha a partir de Perón, con esa frase tan maravillosa que Perón le dice: usted va a ser ministro de Salud de la Argentina. Y Carrillo le dice: pero mi general, no hay Ministerio de Salud. ¿Vio? ¿Vio, Carrillo? Hay ministerio para las vacas y no hay ministerio para los hombres. ¿Se da cuenta? Y si ustedes se ponen a pensar, las que son maestras y docentes, se van a dar cuenta cómo esa cultura penetró, y esta es la colonización cultural que vamos a hablar en el último módulo, porque cuando las maestras decían: chicos, viste que las maestras siempre eran enérgicas, chicos, saquen el cuaderno, composición, tema la vaca. Nunca el tema de un trabajador, tema la vaca, porque era el país de las vacas, era el país de los terratenientes. ¿Ustedes creen que esto no existe en los niveles de conciencia o inconsciencia colectivos que va metiendo el enemigo en la colonización cultural? Existe, existe. Por eso, y con esto termino el primer módulo, la primera parte del módulo por eso cuando llega este Perón, que es Juan Domingo y se hace Perón, yo le quiero decir 2 o 3 cosas para cerrar este módulo, así después podemos editar el cierre del módulo y empezamos con el otro, ¿no es cierto? Si quieren incluso tomar un café, nos podemos tomar 5 minutos o 10. Pero Perón llega al gobierno y gana ahí nomás, pero se enfrenta a todos juntos, porque esto es la guerra intercapitalista que denominábamos neutralismo, entonces el Perón fascista. Algunos dicen que Inglaterra estaba de acuerdo con el neutralismo para que no le bajen los barcos ingleses en alta mar, los alemanes, los barcos argentinos que llevaban carne. Si Perón declaraba la guerra, obviamente los barcos argentinos eran pasto de los submarinos, claro, los soldados ingleses. Así que ahí hay todo. El poder es eso, es complejo, no es lineal, no es lo bueno y lo malo, es todo. Pero Perón sube al gobierno y sube después de enfrentar a todos, y no se dedica solo a gobernar. Al primer año de gobierno, Perón le entrega al pueblo argentino, a casi todo el pueblo argentino, un mamotreto así grandote, que se llamaba Primer Plan Quinquenal. Yo les digo porque yo me acuerdo del libro. Mi vieja lo usaba para aplastar el matambre, yo me acuerdo porque era terrible, era grandote. Bueno, ese primer plan quinquenal, Perón dice: esto es lo que yo me comprometo en los próximos 5 años, acuérdense que duraba 6 el gobierno, a hacer en lo político, en lo económico-social. Estaban las cárceles, estaban las escuelas, estaban los hospitales, estaba cada uno de los aspectos de la vida económica social del país, estaban los puertos, estaban los 3 espacios soberanos. Ustedes saben cuáles son los 3 espacios soberanos: la tierra, el aire y el mar. Son los 3 espacios soberanos que debe proteger un país. Por eso lo de aerolíneas no es casual, por eso lo de los ferrocarriles no es casual, y por eso lo de eliminar la flota marítima argentina no es casual. Entonces, esos 3 espacios son los espacios que definen la soberanía de un país. Entonces, Perón pone en las mesas de toda la familia argentina este mamotreto: esto es lo que me comprometo. Primer plan quinquenal. China va por el 14º plan quinquenal consecutivo desde esa misma época. Nosotros tuvimos 1 y medio, y perdonen la energía, me sale el corazón. Pero lo que quiero decir es que Perón no se queda con esto. Empieza a charlar con los compañeros y le dicen: estamos haciendo una revolución. Y bueno, si estamos haciendo una revolución hay que institucionalizarla. Hay que institucionalizar las revoluciones, porque si no vienen los mamarrachos, como los que estamos viviendo hoy, y todo el mundo se pregunta con cara de asombro: ¿cómo pudieron en un año destruir 12 años de realizaciones? Porque avanzaron sobre leyes, y al haber nuevas mayorías, las leyes dejan de ser. ¿Qué hace entonces Perón? Dice: bueno, vamos a darle un marco político institucional a la revolución. Constitución de 1949. Los derechos del trabajador, la instrumentación de la justicia, la propiedad social de la tierra. ¿Sí? Todo eso figura en la Constitución de 49. Yo le pido que las lean. Político, institucional. La revolución se consolida en los instrumentos que definen los objetivos de una nación. Bueno, ya estaríamos hechos, diría Perón. No.
Al poco tiempo Perón convoca al Congreso de Filosofía de Mendoza. Congreso de Filosofía de Mendoza que convoca a 40 intelectuales de todo el mundo y 100 intelectuales argentinos. Ese Congreso de Mendoza define el marco ideológico filosófico del peronismo. Entonces, un marco político institucional, un marco económico social y un marco ideológico filosófico. Por eso duramos 70 años y estamos vigentes, no porque el pueblo tiene nostalgia de Perón. Y con esto terminamos la primera parte del módulo.